Hola, ¿qué tal? Yo soy Ale Gil, Liderazgo Consciente. Te invito a que te quedes con nosotros y formes parte de este podcast titulado Viudez con Calidez. Aquí encontrarás entrevistas, anécdotas y contenido valioso para enfrentar con seguridad, amor y sabiduría este camino lleno de incertidumbre que en compañía podemos transformarlo en una vida llena de paz y tranquilidad. Bienvenidos. Rechazar la muerte es negarse a vivir. Así comencé mi charla TEDx este pasado jueves 20 de febrero de 2025. Hoy quiero compartir con ustedes esta grata experiencia de lo que fue para mí todo el proceso de crear esta charla que, créanme, fue un gran reto. Para mí, Ale, tú puedes decir, pues está acostumbrada a hablar y el micrófono, el podcast, que ya estamos cerca de los 100 episodios. Pues realmente esta me costó y me costó mucho trabajo. Yo creo que más que nada el reto era que yo tenía que hacer comprimir todas mis ideas en 15 minutos, en 18 minutos, o más que todas mis ideas, elegir una especial para compartir al mundo. Para quienes no sepan, las charlas TEDx es una plataforma a nivel internacional y existen células pequeñas que son los TEDx. Entonces aquí en Morelia hay un equipo maravilloso, bellísimo, que yo quiero felicitar enormemente porque hicieron un extraordinario trabajo. Jóvenes, son chicos de menos de 20 y teníamos un coach pues ya un poco más grande, que realmente hicieron un trabajo extraordinario con cada una de las speakers y sobre todo lo que hay atrás y lo que se vive atrás del escenario y todo lo previo, toda la logística. Yo estaba impresionada. Pero bueno, este maravilloso equipo me contacta y me hacen una invitación por escrito, enviada por WhatsApp. Entonces, ese día para mí era muy especial, o al menos, bueno, no me lo esperaba. Era día 1 de enero de 2025. Así arranqué yo el año. Y recibo este mensaje, leo la carta de invitación y yo solo recuerdo que mi corazón empezó a latir fuertemente. Sobre todo porque ser speaker de TED es algo que yo tenía en mi bucket list. Entonces, yo que me encanta ser autodidacta y me encanta escuchar podcasts, ver documentales, ver videos en YouTube, distintas plataformas. Entonces yo cuando veía una charla, yo decía, "Ay, yo quiero estar ahí, yo voy a estar ahí". Y en 2024 hubo una convocatoria, un amigo ya me había dicho, cuando quieras participar, de hecho me mandó cuando se lanzó la convocatoria y por X o Y, olvidé la fecha, no mandé el video para entrar a la selección, para postularme y dije, bueno, en 2025 lo hago. Y efectivamente en 2025 se dio, pero por invitación. Entonces yo tenía que dar una respuesta, si aceptaba o no aceptaba. Por supuesto, tuvimos una reunión con Itziar, esta mujer maravillosa, jovencita, que lidera todo el equipo y que es la directora de TEDx Morelia. Y dije, sí acepto, porque además todo el formato que venía con esta edición, Women y llamada Latidos, dije, siento que es muy yo. O sea, me late, lo siento en el corazón, quiero compartir, quiero servir a la gente a través de este mensaje y por supuesto que quiero. Entonces, empezó todo el proceso. Todo lo sentía yo como muy carrereado, me sentía como muy presionada, el tiempo lo sentía muy encima, tenía yo 1 mes y medio para poder tener una charla lista, para poder tener todo lo que hay atrás de este proceso, que si las fotos, que la entrevista, que hay muchas cosas detrás. Entonces, cuando estaba viviendo esta revolución en mi cabeza, y lo voy a describir así, porque créanme, no saben qué gran reto fue para mí como aterrizar estas ideas. Yo decía, pero si de verdad llego a grabar el podcast y sí, como pez en el agua, amo, me fascina,
pero pongo así un tema sobre la mesa y me empiezan a llover las ideas, empiezo a desarrollar, le pongo una estructura y entonces todo me fluía, pero de verdad me sentía un poco bloqueada. ¿Por qué me sentía bloqueada? Porque tenía que echarme un clavado muy profundo otra vez a las emociones y a todo lo que yo había vivido hace casi 13 años. Porque mi tema tenía que ver con las relaciones, pero sobre todo la relación con la muerte. ¿Cómo era la relación de Ale con la muerte antes de que tuviera esa historia tan marcada, ese antes y después en su vida, ¿no? Entonces empecé como a hacer mucha introspección, me regresé el tiempo, me volví a poner en esa línea en la cual acababa de pasar todo, cómo era la relación conmigo, cómo era la relación con mis hijos, cómo era la relación alrededor, con las personas, cómo estaba yo viviendo esas relaciones, qué era lo que yo quería hacer, qué quería gritar, qué no podía decir y qué tenía que decir. Entonces, hice un guión que no lo voy a compartir en esta ocasión tal cual lo hice, que fue este gran reto. Sí les voy a platicar así un poquito, les voy a spoilear un poco la charla TED, porque obviamente pues se va a subir en plataforma y van a poder verla completita. Sin embargo, sí hay varios puntos que yo voy a ir desglosando y voy a ir hablando en distintos episodios porque creo que vale la pena completamente profundizar en este tema de cómo se viven los duelos, de qué es aquello que nadie dice y que todo el mundo quisiera expresar y cuáles son también los temas incómodos que no tocamos los seres humanos y que realmente es importantísimo hacerlo para que no tengamos estos apegos, estas emociones tan intensas al momento de vivir los duelos. Entonces, pues así abrí yo esta charla con rechazar la muerte es negarse a vivir. Un día antes del ensayo, me acuerdo que me iba a subir al escenario, yo iba a abrir con esta frase y dije, ¿estará ruda? ¿No estará ruda? Que eran muchos nervios. Creo que los nervios más intensos que tuve fue el día 19, el día anterior al evento, con el ensayo. Traía yo una presentación muy sencilla, traía nada más como 5 diapositivas que quería mostrar con algunas frases o alguna pregunta. Y después de que me bajé del escenario en ese ensayo, yo me sentía incómoda. O sea, era una incomodidad que no te puedo, no sé cómo la sentía en el corazón, me sentía un poco ansiosa, me sentía nerviosa, era de por favor, duérmanse temprano, relájense, hagan su ritual antes de dormir. Esto ya no es para ensayar, ya por favor, ya disfrútenlo y mañana a darlo todo. Para esto ya tenía ya la noticia de que me tocaba abrir el evento, iba a ser la primera speaker. Entonces yo decía, soy la primera, soy la que abre, qué gran responsabilidad. Claro que todas la teníamos, independientemente de la posición en la que me tocara dar la charla, era un compromiso enorme, pero sentí como una gran responsabilidad también de abrir el evento. Entonces, llego a casa después del ensayo, mi cabeza daba 1000 vueltas. Tuve una pausa porque llega mi hija pues que no vive en casa, llega de fuera y para el evento, para acompañar a mamá. Y entonces cenamos en casa, mis hijos, el novio de mi hija, estuvimos platicando un rato. Hubo un suceso fuerte que nos movió completamente, pues, la historia, ¿no? Cuando nos enteramos, cuando alguien muere de manera tan trágica, tan dura, y sobre todo alguien que conoces y has convivido, pues nos cayó como balde de agua fría. Fue un tema que también pusimos sobre la mesa esa noche anterior. Y creo que eso también me dio como esa fuerza de querer compartir este mensaje y de decir, muchas personas necesitan escuchar esto en algún momento de su vida, no en el tiempo divino perfecto. Entonces, estábamos cenando, yo subo a mi habitación y dije, no estoy conforme con la presentación que tengo, necesito hacer algo. Hice una presentación nueva, utilicé 4 diapositivas, prácticamente era el cierre y me sentí, dije, sí, esto ya me conecta, esto es tan yo y Dios
que seas tú quien habla a través de mí para entregar este mensaje. Eso es algo que hago también siempre cuando llego aquí al podcast a grabarlo, por si no lo sabías o no se los había dicho, se los comparto. Y bueno, con ese amor dije, vamos a transmitir lo que hoy queremos compartir con los demás. Entonces, dormí, me relajé, sentí que descansé, desperté muy, muy fresca, muy emocionada, muy contenta. Ya tenía listo pues lo que me iba a poner y demás, arreglarme, llegar al lugar, la emoción, todo lo que hay detrás, entregar mi presentación, tener todo listo. Y cuando yo vi que empezaba a llegar la gente, dije, wow, o sea, eso me llenó de mucha emoción, de mucho, no sé, mucho amor en mi corazón. Latía fuerte, tal cual el evento, latidos, pues mi corazón latía y dije, es momento. Medité unos media hora antes de subir al escenario, estaba yo en backstage, estaba meditando, respirando, conectando conmigo. Y Manuel, quien nos coachó, mandó una meditación bellísima que le agradezco y la voy a seguir escuchando porque hablaba justo tal cual de que era un servicio, ¿no? Vas a entregar un servicio, enfócate en, en hacerlo, esa entrega desde el corazón, desde el amor. Y así fue. Entonces, subir al escenario fue retador para mí y lo voy a decir también porque ahí estaba presente mi hijo. Quien ha seguido el podcast y quien ha escuchado estas historias y quien ha escuchado el episodio 1 sabrá por qué lo estoy diciendo completamente. Esa llamada telefónica que cambió mi vida, pues en esa historia está involucrado 100% mi hijo, que en ese momento tenía 4 años. Hoy en día 17 años y estaba ahí presente. Creo que es la primera vez que él me acompaña a un evento de esta manera, ¿no? Estar presente donde yo voy a contar un poco de la historia y él se encuentra sentado ahí, viéndome. Con mi hija ya me había tocado en muchas ocasiones que ella estuviera presente. Sin embargo, yo sentía en mi corazón algo que me inquietaba porque no sabía y dije, ¿cómo va a reaccionar? ¿Cómo lo va a tomar? ¿Qué va a pensar? Hay mucha gente aquí, sé que lo van a voltear a ver, van a voltear a ver a mis hijos, van a decir, es él estuvo presente en la muerte de su papá, ella es su hija. Yo sabía que esas miradas podían estar ahí. Sin embargo, también me volví a enfocar en entregar ese mensaje también para él, ese mensaje de luz, de esperanza y para mi hija, ¿no? Donde también era un poco el recuento de lo que habíamos vivido juntos, de cómo nos habíamos acompañado, de cómo seguimos creciendo. Y por supuesto que no somos la familia perfecta y no soy la mamá perfecta y no son los hijos perfectos porque somos seres humanos y estamos aprendiendo todo el tiempo. Sin embargo, era un poco hacer el recuento de esta historia y de lo que habíamos vivido durante 13 años. Ese fue un gran reto, tener a mis hijos ahí enfrente, tener a mi mamá también estando en ese momento. Me sentía respaldada, me sentía cobijada. Lalo, mi pareja actual, que ya también lo conocen, hemos tenido episodio aquí en Vives con Calidez, donde hemos contado un poco de nuestra historia. No pudo estar presente por cuestiones de trabajo. Entonces yo sabía que estaba ahí, todos los mensajes que recibí antes. Mi señor productor también me mandó mensaje, por supuesto, siempre presente. Entonces todo era un montón de emociones, una montaña rusa y me sentía muy cobijada, muy respaldada. Y se dio esta conversación, esta charla, en la cual hice énfasis en esas conversaciones incómodas que los seres humanos no nos gusta tener. ¿Por qué? Porque simplemente es algo que incomoda, que no quiero saber nada. Y lo mencioné, son 4. Es hablar de dinero, hablar de sexo, de vejez y de muerte. Son temas que no quiero tocar, porque podemos vivir aferrados a los pensamientos y a las emociones, pero eso es lo que yo me genero respecto a los objetos, a las personas y a las situaciones. O sea, realmente los apegos
no vienen a las personas, los objetos o las situaciones, sino a las emociones que me genero a través de esas personas, a través de esos objetos, ¿sí? Em, y ahí es donde hay una gran diferencia entre el dolor y el sufrimiento. El dolor es parte de la vida, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Incluso también creo que el dolor que yo siento ante la muerte de un ser amado es directamente proporcional al amor que le tengo. Eso también lo hemos mencionado aquí en algunos de los episodios, ¿no? Y hablar de duelos no solamente es por la muerte de un ser querido, también es hablar de la muerte de un matrimonio, de la muerte de un trabajo, ¿no? De un despido laboral, de cerrar un ciclo, de un cambio de ciudad, de un cambio de residencia, de país, que incluso es de los duelos más dolorosos que hay, de la muerte de alguna mascota también. Eso genera muchísimo dolor. Entonces, los duelos no sanados pueden complicar mis relaciones por completo, empezando por la mía, mi relación con Dios. Digo, ahí no me enfoqué en hablar como ese tema, pero hay mucha gente que por los duelos se enoja con Dios. Entonces, es esto, es esta negación, este no querer aceptar lo que estoy viviendo hoy, pero incluso a veces ni siquiera querer sentir el dolor o aceptar que estoy sintiendo el dolor. Es por eso que resulta tan importante el que yo pueda analizar en estos momentos que hoy quiero hacerte esa invitación a que analices cómo es tu relación con la muerte el día de hoy. En esta charla hablé un poco de que mi relación con la muerte hasta el 2013 había sido muy incongruente, porque pues yo era de las personas que me encantaba el Día de Muertos, el festejo del 2 de noviembre, porque obviamente pues sobre todo aquí en Michoacán pues es mucha fiesta, mucho colorido, ves altares por todos lados, papel picado, los concursos. Yo bueno, desde la prepa pues hacían concursos de altares y si ganaba el mejor altar, pues a todos nos daban un punto extra en alguna materia. Entonces yo hasta me esmeraba, ¿no? En mi participación con los altares, andar buscando el panecito de muerto, las calaveritas, escribir las calaveritas donde nos reímos de la muerte, donde hacemos esos chistes de que la flaca ya llegó por ti y la muerte llegó a visitar a tal persona y se la va a llevar. Y suena muy chistoso, ¿no? Suena muy, muy gracioso. Pero ¿qué pasa cuando la vida te pone frente a frente con la muerte? Cuando ya estás cara a cara con ella y no quieres enfrentar una realidad. No quieres aceptar lo que está sucediendo, porque nos han enseñado desde niños a no hablar de la muerte más que en ese momento exclusivo de Día de Muertos, ¿no? Donde hasta en las escuelas te dejan la tarea de vestir la calaverita y entonces ahí sí se vale. Pero de ahí en fuera no se habla del proceso de enfermedad de una persona que tiene a lo mejor un cáncer terminal, que tiene una enfermedad sin cura, donde ya se tienen que despedir de los familiares y entonces prefieren que no los vean, que no los toquen, que no se hablen. ¿Por qué? Porque vamos a proteger el corazón de los niños para que no les duela. Sin embargo, eso es de las peores cosas que podemos hacer porque hacemos ver la muerte como un misterio, como si fuera algo que no forma parte de la vida y realmente es algo extremadamente natural. Entonces, tener una buena relación con la muerte es empezar a hablar de ella. Hoy analiza cómo es esa relación, cómo la tienes, si hablas, si no hablas, si te atreves, si no te atreves, y qué estás haciendo y cómo estás transmitiendo este mensaje a los tuyos, sobre todo si tienes pequeños en casa. Porque cuando se enfrenten, entonces va a ser muy doloroso. Que si muere el pececito, ya les andan reponiendo el pececito, que se murió el perro, pero les dijeron que se perdió, que se fue de viaje. O sea, la muerte es natural. Es un proceso de transformación donde ya lo hemos comentado también, la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, hoy quiero que hagas esa reflexión. ¿Cómo te estás relacionando con la muerte? ¿Y cómo te gustaría relacionarte con ella para que en un futuro no generes caos en tu vida ni caos en la gente que tienes a tu alrededor? Para que puedas entenderla entonces como ese proceso que te invita a tener
contacto con tu interior, que te invita a hacer esa introspección que te lleva a una transformación completa, a una evolución total en la cual tú puedes descubrir incluso un propósito, el sentido de la vida. A lo mejor hasta hoy no sabes, mucha gente me busca para sesiones de terapia donde dicen, Ale, es que no sé cuál es mi propósito en la vida, no sé para qué estoy aquí. Y más allá de un propósito es que no le encuentran un sentido. Por eso hay tantas personas con depresión, con ansiedad, que no saben hacia dónde ir, que cada día son como un robot, como un zombie, van, trabajan por dinero, pero llegan a su casa y no están felices y no toman en cuenta esta frase que siempre digo, que el éxito se calibra con la paz mental. La cabeza está pensando y teniendo un montón de imágenes o pensamientos negativos que no llevan a un puerto seguro y que solamente están generando escasez en la vida, enfermedad en la vida y cosas negativas que realmente tampoco les está gustando como lo viven. Entonces, si yo mejoro mi relación con la muerte, de entrada voy a mejorar mi relación con la vida. Porque no necesitas que te pase algo trágico porque de verdad yo conozco personas que dicen, es que nunca se me ha muerto alguien tan cercano. Entonces, pues no sé lo que se siente y sí, es real. Pero también están dejando de lado otros duelos que han sido muy marcados, que han sido muy fuertes y que también representan la muerte en su vida y que pueden estar evadiendo el dolor. Entonces, aquí es importante ubicar qué otros duelos han marcado tu vida y que no están sanados, que no los has querido trabajar. Un divorcio, un despido laboral, incluso la muerte de algún amigo, de alguna amiga, de algún familiar un poco lejano, pero que tú querías mucho, a lo mejor no lo veías tanto, pero que a lo mejor sí te está afectando el no haber trabajado ese duelo. Entonces ahí vamos a empezar a relacionarnos con la muerte de una forma más natural, empezando por hablar de ella y reconocer esos duelos. Luego, en esta charla, empecé a hablar un poco también de cómo viví el funeral. Eso que a lo mejor nadie habla y que al no expresarlo, las creencias colectivas o el lenguaje colectivo sigue siendo el mismo y no se transforma. Y esta es una invitación que llevo haciendo desde hace tiempo, porque no es posible que las personas lleguen a un funeral y al momento de ir con la persona más afectada, le pregunten cómo estás. Creo que la respuesta es obvia. Si estás llegando a un funeral y si se le acaba de morir el esposo o se le acaba de morir el papá, la mamá, el hermano o la hermana, ¿cómo estás? Necesitamos cuidar nuestras palabras, ser conscientes de las palabras que están saliendo de mi boca, sobre todo en momentos difíciles para otros. Puede que esté siendo un momento muy difícil para mí, pero realmente no se necesita decir nada. Otras frases como el échale ganas, o sea, ¿y de dónde saco las ganas? ¿Sí? Como si esa fuera la solución al dolor tan grande que estoy sintiendo y que además necesito darme permiso de sentir en ese momento para no despertar después y no saber ni siquiera qué pasó. Otra frase como lo siento mucho. Y todas las personas que hemos estado en ese lugar y que nos dicen, yo creo que todas en la mente hemos contestado, no lo sientes porque no era tu marido. ¿Sí? Y eso es algo que nadie dice y que nadie expresa, porque además en ese momento pues menos lo vas a decir. Lo siento mucho, lo lamento también, suena muy igual a lo siento mucho. Mi más sentido pésame. O sea, ni siquiera es como una frase que salga del corazón, sino simplemente es por costumbre. Otra, lo que necesites. Tampoco es cierto, porque muchas veces ni siquiera te preguntan ¿y qué necesitas?
¿En qué te puedo ayudar? No digo que todos, ojo, pero hay muchas personas que lo dicen y realmente ni siquiera vuelven a hacer una llamada para preguntar qué necesitas. Pero el día del funeral dijeron lo que necesites y no fue así, porque incluso muchas personas se van. Otros llegan, otras nuevas amistades llegan, familia, pero muchos se van. Entonces ni siquiera estuvieron pendientes de qué necesitabas. Otra es, tienes que ser fuerte por tus hijos. Esto hablando en el tema de las viudas. Bueno, o también por otros temas. Si muere papá, si muere mamá, tienes que ser fuerte por tus hijos. No, no tienes que. Porque también te puedes derrumbar, te puedes caer, puedes estar hecha a pedazos y se vale. Porque se vale sentir. ¿Sí? No necesito ser fuerte por mis hijos. Porque entonces queda por obligación y no por convicción, no por amor. Si me voy a recuperar, lo voy a hacer por amor propio para poder impactar positivamente la vida de mis hijos. Y también ellos se convierten en esa inspiración para yo trabajar en mí, para yo sanar y poder guiarlos. Sin embargo, no es que tenga que ser fuerte, porque también llegan momentos de vulnerabilidad donde al mostrarla me libero completamente. Otra frase, ya tienen un ángel en el cielo. Yo creo en ángeles, yo trabajo con ángeles, yo amo los ángeles, pero esa frase en ese momento o cada que la escucho cuando muere alguien es de, no la digas. No la digas porque yo en ese momento yo no quiero un ángel, yo quiero esta persona carne y hueso aquí abrazándome, cuidándome y en lugar de que tenga alas imaginarias, yo lo quiero que me abrace con sus brazos. ¿Sí? Tampoco aplica esa frase. ¡Ánimo! ¿Ánimo? ¿Y de dónde lo saco? Es como el échale ganas. Otro, el tiempo lo cura todo. Dale tiempo. No, el tiempo no cura. Cura lo que yo elijo hacer con el tiempo. Pero además, el tiempo a veces puede jugar en contra. Porque entre más tiempo va pasando, más me va doliendo la ausencia. Más me va doliendo la soledad. Y por supuesto, si yo no estoy tomando acción, si yo no estoy haciendo nada por sanar mi corazón, por liberar ese dolor o acompañar ese dolor, entonces se va a complicar. Porque es mi elección. Otras preguntas como el ¿qué pasó? ¿Cómo fue? Se me hace lo más imprudente, incluso morboso. A lo mejor sale en la plática con otra persona que esté ahí, cerca, pero jamás llegues a preguntarle a la esposa, a los hijos, a los padres, a quien sea de quien falleció, ¿qué pasó? Si te cuentan, está bien, pero si no, no preguntes. Es muy incómodo y se llena el corazón de rabia. Y de verdad, en esos momentos puede ser, la mayoría de la gente es bien educada y no dice nada y recibe pregunta tras pregunta y palabra tras palabra y frase más frase. Imagínate que tú eres de las personas que dice ese tipo de palabras o hace ese tipo de preguntas en un funeral, pero no eres la única persona que asiste. Imagínate que son 50, 80 personas, 100 personas preguntando lo mismo. ¿Cómo se le hace? ¿Cómo me blindo? No se trata más que de llegar, abrazar y decir, aquí estoy. O te quiero mucho, o te amo mucho. Aquí estoy. Porque hoy estoy aquí, mañana no lo sé. Entonces falta mucho trabajo de conciencia para que nos vayamos educando sobre qué hacer y qué no hacer en un funeral. Ahora, mucha gente no va porque dices que no sé qué decir. Pues que no necesitas decir nada. Simplemente ve y esté presente. Es más, en algún momento ni siquiera nos acordamos quién fue y quién no fue. Pero ahí estabas, acompañando, abrazando de corazón a corazón, en silencio. Otra de las cosas que platiqué en esta edición de TEDx, pues fue la relación que se colapsó conmigo, cómo bajé de peso, cómo me sentía perdida, cómo sentía que no pertenecía a ningún lugar, increíblemente. O sea, tú sientes que tienes una vida como muy
o hasta cierto punto rosita, hasta cierto punto estable y demás. Y de repente con un duelo tan grande, tan fuerte, sientes que no perteneces en un lugar de la noche a la mañana, en un abrir y cerrar de ojos, ya no encajas en ningún lugar. Y entonces yo sentía que, que había mucha soledad a mi alrededor, aunque estuviera yo llena de personas que me aman, que aman a mis hijos, pero me sentía completamente en soledad, tanto que sentía que me quemaba y me calaba los huesos, completamente. Y bueno, pues también hablé de la pausa consciente. Esas pausas que también quien ha asistido a mi taller de pausa consciente sabe que es ese respiro, ese conectar conmigo, ese apapacharme, ese cuidarme, ese reflexionar, ese tomar esa, esa pausa que me permite redireccionar la ruta y saber si hacia donde voy es hacia donde quiero seguir yendo o voy a cambiar. O a lo mejor voy a seguir llegando al mismo lugar, pero necesito otra ruta. Las pausas me permiten pensar y tener grandes descubrimientos. En esa pausa de duelo que yo hice, donde me alejé de la opinión, de los juicios de la gente, descubrí pues las dos fuerzas creadoras que existen en el universo que nunca me cansaré de compartir, que son el amor y el miedo. Son las dos más grandes fuerzas creadoras. Y yo tenía que elegir entre el amor y el miedo, no porque el miedo se fuera, sino porque necesitaba crear desde otro lugar, porque estaba haciéndolo solamente desde el miedo. Entonces, ¿el miedo qué me provocaba? Me provocó escasez, me provocó enfermedad, me provocó desequilibrio, me provocó enojo, me provocó resentimientos, y eso no era absolutamente nada sano para mí, ni mucho menos para mis hijos, que estaban ahí observándome. Así que descubrí la enseñanza más grande que me ha regalado la muerte, que es amarme a mí misma. Porque en ese proceso yo sentí que morí, que esa versión de mí había muerto. Y ahora yo tenía que reencontrarme conmigo misma, que irme a lo más profundo, a las raíces de mis principios, de mis convicciones, de mis creencias, para empezar como a ubicar con cuáles me quedaba. Y al sentirme yo muerta en vida, también tuve esa necesidad de amarme, de hacer algo por mí. Sí, había estado haciendo muchas cosas por mis hijos, pero era ahora por mí, con esa orden, con esa prioridad para poder impactar positivamente a ellos, porque ellos estaban ahí observándome al lado, siguiendo mis pasos. Qué cruel y qué injusto hubiera sido dejarme morir. Esa es una frase que dije en esta charla, porque es real. ¿Cuántos hijos se van hundidos por las emociones de una madre? Porque ese pilar y ese sostén emocional en la casa no es capaz de ver sus propios demonios y no es capaz de conectar con su propia oscuridad para sanar su corazón y no afectar el de sus hijos? Es un compromiso grandísimo que yo sentía de curar mis heridas, de lamerme las heridas para poder guiarlos sanamente. Porque los hijos son grandes maestros de vida y los hijos me estaban enseñando a sonreír de nuevo, porque eso es lo único que ellos querían. Al ser tan pequeños, 4 años y 10 años, era de, mamá, por favor, tú no te mueras. No te mueras en vida y pues que no te mueras físicamente, no te vayas con mi papá. Les daba mucho miedo que yo no regresara a casa. Les daba mucho miedo que yo me quedara llorando por el resto de la vida. Los niños son muy inocentes, los niños entienden la muerte más fácil que los adultos. Somos los adultos quienes les complicamos las ideas de la muerte. Entonces era una gran, gran responsabilidad. Y empecé a detectar quién estaba siendo mi más grande enemigo. Quiénes estaban ahí como todo el tiempo queriendo apagarme. Y resulta que eran mis pensamientos. En ese trabajo de introspección fue que descubrí, soy yo misma, mis pensamientos. Y también me hice la pregunta, ¿quién es la persona más difícil de amar en la vida? Soy yo. Porque esa es una de las enseñanzas que dio Jesús. Ama a tus enemigos. Entonces yo me preguntaba una y otra vez, bueno, ¿y quiénes son mis enemigos? ¿Y quién es la persona más difícil de amar?
Entonces descubrí que soy yo. Yo no puedo decir que amo y adoro a mis hijos cuando ni siquiera yo me cuido, porque mis hijos van a hacer lo que me vean hacer. Entonces se me hacía como bastante incongruente decir, es que yo por ellos y es que yo los amo, si no me estaba amando a mí. Entonces ese reencuentro conmigo hizo que yo me rindiera, que yo aceptara que estaba cansada, muy cansada del duelo, muy cansada de luchar, porque el duelo es eso, duelar, ¿no? Es un duelo, es una lucha, es una batalla, y el duelo también es el dolor, ¿no? Entonces me estaba doliendo demasiado esa batalla, esa lucha. Entonces la rendición es clave para poder empezar ese reencuentro conmigo y ese proceso de amor propio. Acepté que sola no iba a poder, que necesitaba levantar la mano, pedir ayuda. Me di permiso de sentir el dolor, pero también el placer, porque qué culpa me generaba descansar. Y todavía hasta hace no mucho tiempo, he seguido trabajando esa parte de corriendo para todos lados, arriba, abajo, tengo que hacer, deshacer, y los niños, y córrele, y la escuela, y el lunch, y la comida, y el trabajo, y las cuentas por pagar, y entonces, y el cuidado personal, y además ese ejercicio, y arréglate, es demasiado abrumador tener tantas actividades, tantas responsabilidades, y aunque no estés sola, realmente te sientes sola. Entonces, el sentir placer era algo que me generaba demasiada culpa. Tomar 5 minutos de descanso, hacer una siesta después de comer, imposible. Es más, yo creo que hasta la fecha si lo hago me duele la cabeza. Pero las pausas o el descanso también puede venir desde otro lugar que puedes disfrutar. Entonces, pues yo aprendí a lo mejor a ponerme una buena música, amo la música, me encanta disfrutar a lo mejor mientras hacía mandalas, porque en algún momento me puse a pintar mandalas, poner música relajante, pero a fin de cuentas terminaba con el apúrate porque no tengo tiempo. Y entonces a leer a la persona que todo el mundo ubicaba como ay, es que tú nunca tienes tiempo. Porque eso era lo que yo decía. Y así mucha gente se quedó acostumbrada. Era la culpa del descanso, la culpa de sentir placer. Incluso me acuerdo que yo me sentía culpable cuando cumplí 31 años y meses, cuando yo había rebasado la edad del papá de mis hijos, la edad de Gerardo. Porque yo decía, ya estoy viviendo más tiempo que lo que él vivió. Me generaba culpa vivir más años de los que él había vivido. Eso en su momento. Por eso tuve que levantar la mano y pedir ayuda. Y bueno, también me hice la promesa de ayudar a otras personas compartiendo lo que yo he aprendido y por eso estoy aquí y por eso estamos en Viudez con Calidez. Y lo voy a seguir haciendo porque amo lo que hago, amo lo que provoca, amo que las personas encuentren aquí un espacio seguro donde sientan luz en el camino, esperanza, fe, tranquilidad, de que sí se puede salir adelante, de que sí hay una nueva oportunidad para escribir un nuevo capítulo en el libro de la vida, en el cual yo puedo y merezco ser feliz, yo merezco tener paz en mi corazón, sentir ese amor que abraza toda adversidad y que hace que todo se pueda resolver para bien, para la evolución, para la expansión, para la transformación. Y hasta aquí me voy a quedar en este proceso de contarles un poco de lo que platiqué en la charla de TEDx. Me estoy explayando, aquí no son 15 minutos, aquí puedo hacerlo de más tiempo. Entonces, aquí traigo mi guión, créanme, ya cuando acabe se los voy a hacer, se los voy a grabar tal cual fue el guión escrito. Pero hoy sí quiero dejarte esta reflexión, estas dos partes. ¿Cómo te estás relacionando con la muerte hasta el día de hoy? Y cómo te estás relacionando contigo mismo. ¿Qué haces para mejorar tu relación con la muerte y contigo? ¿Qué haces para tener conversaciones incómodas o qué no estás haciendo? Y si estás dispuesto a hacer un cambio,
en tu vida para que sea diferente y que no te agarre por sorpresa ni la muerte ni la relación contigo. Entre más herramientas tengas para poder sanar, mejor vas a poder atravesar cualquier camino de adversidad que se presente en tu vida, porque así es la vida. La vida no es solo color de rosa. ¿Cómo podría saber si es rosa si no experimento otros colores? ¿Cómo podría saber lo que es la alegría si no experimento la tristeza? ¿Cómo podría saber lo que es la salud si no he experimentado una enfermedad? Solamente que la decisión es tuya dónde te quieres quedar y hacia dónde quieres ir y qué mapa estás diseñando para vivir vivo, para vivir viva, para disfrutar la vida y para vivirla como se merece vivirla, con un proceso natural de entendimiento y de aceptación de todo lo que hoy estoy viviendo, porque es divinamente perfecto, aunque a veces no lo parezca. Bueno, pues yo los invito a que estén pendientes a cuando salga esta charla en plataforma TED, a que ahí podamos apoyarla, impulsarla, que esta idea de que el amor todo lo puede llegue a muchísimas personas que lo necesitan, porque siempre Dios te pone en el lugar perfecto con las personas indicadas en el momento preciso y con la palabra oportuna para que pueda transformar tu corazón de forma positiva. Y yo espero que hoy haya llegado a tu corazón algo que necesitabas escuchar, alguna frase, alguna palabra, o que simplemente conectes con algo de lo que yo estoy diciendo para entender un poco más de lo que sucede alrededor de nuestras vidas, alrededor de la muerte, alrededor de mí, de mi relación. Yo estoy muy contenta porque al finalizar esta charla hubo muchas personas que se me acercaron a darme las gracias porque simplemente conectaron con mi historia, porque aunque hubiera sido diferente, se acercó una chica que se le había muerto su bebé y me dijo que era la primera vez que escuchaba que alguien expresaba lo que sentía de una manera en la que ella también lo estaba sintiendo. Había conectado con esas emociones, había conectado con ese momento, porque dice, tal cual así lo estoy viviendo, tal cual así lo viví en ese momento. Y saber que allá afuera hay más personas que sienten lo que tú sientes, también resulta un apapacho al corazón. Yo los invito a que seamos más empáticos también, a que seamos más conscientes de las palabras que utilizamos en los momentos de dolor y que eliminemos de nuestro lenguaje y de nuestro vocabulario estas frases que les acabo de compartir y que nos limitemos solamente a dar un abrazo y decir, aquí estoy contigo. No se necesita absolutamente nada más. Es lo mejor que puedes hacer, es el regalo más grande que vas a dar en ese momento de dolor y se van a acordar de ti el resto de la vida, porque esos abrazos se sienten bien, bien profundo y son completamente transformadores. Y cerramos con la frase que inició esta charla, que dice así, rechazar la muerte es negarse a vivir. Así que no la rechaces, atrévete a vivir vivo, a vivir viva, porque el amor todo lo puede. Yo soy Ale Gil y me encanta escucharte como cada semana. Dale por favor ahí clic a la campanita para que nos sigas y te aparezcan las notificaciones cada que salga algún video nuevo del podcast Viudez con Calidez en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast. También ya nos puedes encontrar disponibles en YouTube. Compártelo para que más personas se puedan beneficiar de este mensaje. Nos escuchamos la siguiente semana en un episodio más de Viudez con Calidez. El tiempo no curó ni curará tus heridas. Si sientes que esta herida sigue abierta, no tienes que pasar este momento en soledad. Cuando te lastimas, tienes dos opciones: atender la herida y ayudarla a sanar más rápido, o dejarla abierta y arriesgarte a que siga doliendo. Con el duelo pasa lo mismo. El tiempo no cura. Lo que realmente sana es lo que elijo hacer con el tiempo. Cuidar tu bienestar, darte el espacio para sanar y encontrar un cálido apoyo puede marcar la diferencia entre una herida que cierra bien y una que sigue abierta por más tiempo del necesario.
Da clic aquí abajo, agenda una sesión y te acompaño en tu proceso de sanación.